Bienvenidos a Lengua de Taco. Como hoy es Día del Niño, vamos a hablar sobre los cuentos tradicionales o también conocidos como cuentos de hadas, así que no se lo pierdan y comenzamos. Ay, los cuentos de hadas. Tan buenos recuerdos que nos traen de nuestra infancia. Recordamos a la Caperucita Roja, la Cenicienta, la Bella Durmiente, la Sirenita. Híjole, nos da tanta nostalgia y recordamos las películas que fueron grandes animaciones y que nos gustaron tanto. Y luego uno estudia literatura y se da cuenta que esas historias no fueron verdad, que estábamos viviendo en un mundo color de rosa y que los cuentos tradicionales no son lo que nos habían contado. Todos tenemos la conciencia de conocer los cuentos de hadas. Recordamos obviamente las películas que se adaptaron en animación y que nos traen muy buenos recuerdos de nuestra infancia, pero en realidad todos estos cuentos son mucho más antiguos de lo que nosotros pensamos, porque se trata de tradición oral. La tradición oral es muy importante para las culturas porque gracias a ella se mantienen y se trasladan ciertos pensamientos, creencias, costumbres y tradiciones a través del tiempo de generación en generación. Los cuentos de hadas provienen de los cuentos folclóricos, que son muy antiguos, pero no hay que confundirlos ni con los mitos ni con las leyendas. Recordemos que el mito tiene una función específicamente religiosa y nos va a explicar el origen del hombre, de algunos fenómenos naturales, etc. Y la leyenda va a contarnos una historia que está situada en una época históricamente precisa y que nos va a agregar algunos elementos ya sean fantásticos, de ultratumba, etc. En el caso de los cuentos de hadas vamos a tener algo que es muy importante y que es la fantasía y sobre todo que no se colocan en un lugar específico ni sabemos de dónde provienen exactamente. En los cuentos de hadas no precisamente siempre existen hadas, hay muchos personajes fuera de las hadas que vamos a encontrar en ellos, pero si algo es cierto es que van a mantener una parte que va a ser algo normal, natural, y también una parte sobrenatural, es decir, magia, personajes con poderes, hadas madrinas, brujas, ogros, etc. Este tipo de cuentos son muy antiguos, es decir, tenemos una gran historia de ellos. De hecho, se cree que los cuentos más antiguos se han datado de 1400 años antes de la era cristiana en Egipto. Eso quiere decir que conocemos historias que han llegado a nuestros días, pero que son muy antiguas. Y eso es gracias a algunos recopiladores que trabajaron para poder conocer los cuentos folclóricos de las regiones y que los escribieron y que a la fecha nosotros podemos leerlos. Eso es una gran idea y es un gran acierto. Algo muy interesante de estos cuentos es que al principio no eran destinados a una audiencia infantil, sino a los adultos, ya que tenían una función entre educativa, moralizadora, es decir, que hablaban sobre los peligros que existían en el mundo, lo que te podía pasar si hacías algo malo o si hacías algo bueno, generalmente era algo malo, y qué consecuencias tenía esas acciones. Entonces, generalmente eran para los adultos, posteriormente se empiezan a adaptar hacia los niños. Y aunque ustedes no lo crean, el cuento fantástico ha tenido grandes estudiosos. Tan solo hay un sistema que se llama Arne Thompson que estudia el cuento fantástico y también otro que creó Vladimir Prop y que analiza cada uno de los elementos y las situaciones que se pueden ver en todos los cuentos fantásticos. ¿Por qué este tipo de cuentos son muy fáciles para que se queden en nuestra mente? Bueno, en primera, porque manejan un lenguaje muy sencillo. No se van a darnos palabras rebuscadas que no entendamos. Además de que la historia es muy corta, muy condensada, va a los hechos concretos, no se anda por las ramas. Otra de las cosas es que el narrador siempre va a ir aumentándole o quitándole las cosas que él necesite para que la historia sea interesante. Por lo tanto, pues va a ser mucho más sencillo que cada uno se quede con una idea en la mente y pueda después relatarlo de la manera en que lo entendió. Además manejan personajes muy específicos que se les llaman arquetípicos, es decir, que todos vamos a poder entender
que una princesa tiene ciertas características, que una bruja tiene ciertas características, que el príncipe va a tener ciertas características. Es decir, en nuestra mente ya tenemos todos esos adjetivos que le podemos poner a cada uno de esos personajes y por lo tanto va a ser sencillo que nosotros podamos entender cómo va la historia. Gracias a las características que tiene este tipo de cuentos de no poder determinar ni la época ni el lugar en que se desarrolla la historia, y gracias a que el narrador es libre de quitar o de aumentar cosas, es que tenemos distintas versiones de una misma historia. Por ejemplo, pensemos en la Caperucita Roja. Todos sabemos que al final el leñador llega y la rescata matando al lobo y sacando a la abuelita del armario, pero en versiones más antiguas, Caperucita es devorada por el lobo y la abuela va a terminar destazada por su casa. Y es algo muy cruel, el leñador no existía, pero posteriormente se dan cuenta de que la audiencia infantil no puede soportar ese tipo de historias y por lo tanto agregan para que el final sea mucho más suave. Otro ejemplo es el de la Bella Durmiente. Todos recordamos aquella bonita historia en donde Aurora cae dormida después de pincharse el dedo gracias a aquel maleficio que le fue dado cuando ella era una bebé. El príncipe llega, la ve, se enamora, la besa apasionadamente, ella despierta, se enamora de él también, se casan y viven felices por siempre. Pero en otras versiones no es así. Incluso hay un cuento anterior a La Bella Durmiente que se cree que es la inspiración para esta historia. Y en él, Aurora, aunque no se llama Aurora, sino Thalía, va a pincharse también el dedo y va a caer dormida. Ella va a quedar encerrada en ese castillo durante 100 años. Por lo tanto, la historia, pues nadie la va a poder contar. Llega un rey en una ocasión, ve a esta mujer dormida y abusa de ella sexualmente. Ella queda embarazada, tiene a 2 niños, nacen, no sabemos cómo es que pasó todo eso, el caso es que nacen y cuando ellos tienen hambre, en una de esas le succiona el dedo y le saca la astilla y entonces ella despierta de su hechizo y se da cuenta que es madre. Imagínense qué impacto, ¿no? Después va a ver a ese rey, él la va a tener en su casa, pero él tiene una esposa. La esposa no está muy feliz de que esta muchacha esté ahí, además de que es joven y bonita, y entonces pretende matar a sus hijos y dárselos de comer al rey. Pero ahí hay un alma noble siempre, y uno de los sirvientes esconde a los niños y no los cocina, y bueno. El caso es que la historia es demasiado cruel. Sí terminan felices porque esta chica termina casándose con el rey, la reina, no me acuerdo si la matan o no, hay diferentes versiones, pero demasiado cruel. Y sobre todo, la historia inicial es una violación, es terrible. Pero ese tipo de historias eran las que se contaban. Es decir, ahora conocemos esas historias mucho más suavizadas. Y no es que esté mal, está interesante conocer qué hay detrás de todas estas historias de hadas, cuentos de hadas o cuentos folclóricos. Y como estas, hay muchísimos otros cuentos que nosotros conocemos en versiones mucho más ligeras, adaptadas a niños y que nos pueden sorprender mucho. Tan solo podemos ver las historias de los hermanos Grimm o las de Charles Perrault, que van a ser muy diferentes a lo que nosotros conocemos, pero que es muy interesante también ver esas historias. Algunas veces sí acaban con toda nuestra infancia, pero vale la pena poder investigarlo. Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este video, que me cuentes si tú conocías esas historias antes, qué te parecen, si no las conoces, cuál te gustaría leer para conocer esa versión un poco más tétrica, mucho más sangrienta, incluso mucho más cruel. Acuérdate que si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete y nosotros nos vemos muy pronto para hablar de otros temas muy interesantes. Cuídate mucho, nos vemos, bye.